Shalom, mis amados hermanos. Es una bendición una vez más poder estar acá y poder compartir la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Le damos las gracias al Todopoderoso por darnos la vida y bueno, llegar una vez más a una nueva enseñanza y es una bendición, de verdad. Así que pues para todos aquellos que apartan el tiempo para unirse, ¿verdad?, a esta enseñanza en vivo que transmitimos los días lunes, miércoles y jueves, créanme que no es en vano. Todo el tiempo que se aparta para el Eterno, créanme que es el mejor tiempo que podemos apartar. Así que vamos a hacer una oración, una tefilá, para que luego pues iniciemos con vamos a decir, es una sucesión del estudio que hemos venido trayendo acerca de conociendo la Biblia, solamente que hoy vamos a comenzar con otro estudio que hemos titulado cómo nos llegó la Biblia, cómo decir, cómo se tradujo la Biblia, cómo comenzó la Biblia, ¿verdad? Y vamos a tener en este día pues la primera parte. Así que les invito para que oremos, mis amados. Vamos a orar y de esa manera pues le pedimos al Padre Eterno, ¿no?, que que nos dé el discernimiento de su bendita y de su santa palabra. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Gracias le damos, Abba, por darnos la vida y permitirnos una vez más, Padre, estudiar su bendita y santa palabra. Pedimos en esta hora, Abba, que se quede con nosotros, no porque seamos buenos, sino en el nombre grande de su Hijo, Yeshua, nuestro amado Mesías. Gracias, Abba. En su nombre elevamos nuestra oración y decimos juntos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, en esta oportunidad pues vamos a comenzar este tema y vamos a comenzar pues colocando las diapositivas. Tenemos acá es decir, el título, que es Historia de las traducciones de la Biblia, es decir, cómo nos llegó la Biblia. Y la primera parte de este estudio pues le hemos llamado el Tanakh, así, el Tanakh. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar por la primera parte, es decir, la primera parte de la Biblia, que de hecho pues hemos estado hablando, ¿verdad?, acerca de pues qué significa cada uno de los libros y en qué momento fueron escritos, en qué año fueron escritos. Cuando hablamos del Tanakh, pues ya dijimos que es un acrónimo de la palabra de los tres rollos, fíjense bien, principales del que se le llama o mal llamado Antiguo Testamento. Entonces, esa T que aparece al principio de la palabra Tanakh, ¿verdad?, es la T de la palabra Torah. Y es justamente allí donde vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a ver acá, vamos a cambiar y tenemos acá la Torah. La Torah, como ustedes pueden ver, tenemos ahí pues dos cosas, ¿no? Las dos cosas los dos elementos que estamos viendo ahí en pantalla, las dos fotografías, a las dos se les llama Torah, pero hay una diferencia, fíjense bien, y es porque vamos a comenzar con esto y voy a repetir esto, pues vamos a introducirnos a la Torah y a lo que es el Tanakh, que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Para luego pues en la otra parte entrar a lo que es el Pacto Renovado o conocido como Nuevo Testamento y también pues cómo fue formado, ¿verdad? Y para llegar al momento en el cual pues vamos a tener lo que hoy se conoce popularmente como la Biblia, ¿verdad? La cual pues de hecho hay una diferencia
vamos a decir, de 7 libros. Hay dos Biblias que son más comunes, con diferencia de 7 libros, ¿verdad? Vamos a hablar de eso más adelante, es decir, yo creo que en el otro estudio, cuando ya vayamos entrando a una vez la Biblia está formada, cómo es que va, decir, cambiando, cómo es que la Biblia va, cómo es que esos libros pues van a formar en primer lugar un canon. De hecho, pues hoy vamos a hablar de ese primer canon, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con esta primera parte, como les dije anteriormente, con la Torá. La Torá es la base elemental, fíjense bien, de todas las escrituras. De hecho, la Torá, cuando hablamos de la Torá, pues estamos hablando, bueno, en este caso de dos cosas. Por eso quise poner acá la fotografía, dos fotografías diferentes. En un lado, pues en este lado, por lo menos yo los veo acá así, espero que salga así en pantalla. Al lado derecho yo veo un rollo de la Torá y al lado izquierdo pues se ven las dos tablas, las tablas de la Torá, o conocidas también como las tablas de la ley. Ambas, fíjense bien, a ambas se les llama la ley de Dios, la ley de Elohim, ¿verdad? Que su nombre hebreo, la palabra ley en hebreo, que no es tan ley, pero como así se tradujo, es la palabra Torah, que significa más bien instrucción y enseñanza. Esa es la base de toda la escritura. Es la base. Entonces, he colocado estas dos, fíjense bien, estas dos imágenes, porque son, cuando hablamos de la Torah, pues hablamos de dos cosas. No estamos hablando de que son cosas totalmente diferentes. De hecho, más adelante les voy a mencionar la diferencia, ¿verdad? Pero que ambas cosas son importantísimas hasta el día de hoy. Y esto porque hay algunos grupos que pues dicen por ahí de que el rollo, es decir, desde Génesis hasta Deuteronomio, es la ley mosaica, es la ley de Moisés. Y cuando ven las tablas, esas dicen que son la ley de Dios. Bueno, quiero decirles, y aquí ustedes van a ver conforme avancemos, que eso no es verdad. Es decir, hablar de tanto de las tablas como del rollo, ambas, fíjense bien, ambas son la ley de Elohim, la Torá de Elohim. No solamente las tablas pues como dijimos anteriormente, vamos a hablar la razón por la cual pues se entregaron, ¿verdad? Y de hecho estaban en dos lugares diferentes. El rollo de la Torá estaba en un lugar y las tablas estaban en otro lugar. Vamos a avanzar acá. Tenemos acá dos pasajes, fíjense bien. El primero de ellos está en Deuteronomio capítulo 10, verso 4. Deuteronomio capítulo 10, verso 4 nos dice justamente lo siguiente. Vamos a leer. Dice: y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Las tablas, dice, las 10 palabras que el Eterno os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio el Eterno. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como el Eterno me mandó. Es decir, tenemos en primer lugar las dos tablas de la ley de Dios, es decir, las lujot. En hebreo tablas se dice lujot, las tablas en la cual pues estaban, o están más bien dicho, las 10 palabras. Esas 10 palabras están dentro del arca del pacto. Vean cómo utilizo la palabra presente, porque están, no es que estaban. Están dentro del arca del pacto. Fíjense bien, están dentro del arca del pacto. Luego, en Deuteronomio capítulo 31 y verso 26, como podemos ver en la parte de abajo, está escrito lo siguiente, y dice allí: tomad este libro de la Torá, de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto.
del Eterno nuestro Elohim, nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. En otras palabras, tenemos las tablas, fíjense bien, las tablas de la ley de Dios, la Torah, las Lujot, ¿verdad? Que están dentro del arca del pacto, y tenemos el rollo. Cuando hablamos del rollo de la Torah, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Lo cual, pues dice la Escritura que están al lado del arca del pacto, es decir, están junto al arca del testimonio. Fíjense bien, esto es bien importante, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, los levitas, que eran los encargados de enseñar la Torah al pueblo, decir, no es que ellos sacaban las tablas de la Torah que estaban dentro del arca del pacto, de hecho esas no se sacaban, esas tablas estaban ahí guardadas, ¿verdad? Esas no se sacaban, esas estaban, de hecho, pues el arca del pacto tenía una cubierta, tenía una cubierta, y esa cubierta pues tenía dos ángeles, 2 querubines, y esa cubierta es llamada el propiciatorio, ¿verdad? Es decir, el Keporet, donde pues el sumo sacerdote una vez al año entraba y llevaba sangre juntamente con carbones encendidos y vamos a decir, y el ketoret, que es el incienso, ¿verdad? Tomado con un incensario, y se depositaba en lo que es la cornisa o la tapa, por decirlo así, del arca del pacto. Pero lo que estudiaban y lo que los levitas, ¿verdad?, que eran los encargados de enseñar la Torah al pueblo, pues era justamente lo que el Eterno pues había dado a Moisés, y es acá, ¿verdad?, donde tenemos este otro pasaje. Vamos a ver estos 2 pasajes. El primero de ellos en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Josué, capítulo 1, verso 8. Y dice lo siguiente. Dice ahí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, este Sefer Torah. Sefer es libro, y ley, pues hemos dicho, la palabra es Torah. Nunca se apartará de tu boca este Sefer Torah, este libro. Vean, Sefer, libro, no decir, ya sabemos de que pues dentro del arca del pacto están las 10 palabras que simbolizan toda la Torah completa. ¿Por qué sabemos eso? Porque, como hemos dicho en estudios anteriores, el número 10 para el Eterno representa la plenitud y la totalidad. Es decir, las 10 palabras representan toda la Torah. Toda la Torah. En la representación de toda la Torah, desde Bereshit hasta Devarim, es decir, desde Génesis hasta Deuteronomio, son las Lujot, o sea, son las tablas que están dentro del arca. Como dije anteriormente, no se sacaban, ¿verdad? Esas estaban adentro, estaban guardadas, ¿verdad? Solamente pues eran movidas, por cierto, movidas, pero no sacadas cuando el arca pues se tenía que llevar, ¿verdad? De hecho tenía que cubrirse, ¿verdad? Tenían telas de color, por decirlo así, tejelet azul, y cubrían el arca. No podía verla nadie más. El arca no la podía ver nadie más que solamente el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, ¿verdad? Y pues sabemos que con Moisés, como figura del Mesías también, él podía entrar en cualquier momento. Ahora bien, una vez pues tenemos acá este pasaje que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense bien, y esto estoy comenzando así, ¿verdad? Porque hay una confusión respecto a que se dice, y vuelvo a repetir, muchos piensan de que
la ley mosaica o la ley de Moisés, le dicen de manera despectiva a todo lo que es de Génesis a Deuteronomio, y la ley de Dios, dicen, es solamente las tablas. Pero aquí vamos a ver que esto no es así. Tanto las tablas, las Lujot, como el Sefer Torah, como el libro de la Torah completo, ambos son la Torah de Adonai, la Torah del Eterno. Y esto lo vamos a ver en el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 1. Tenemos aquí en la parte de abajo. Dice de la siguiente manera. Nehemías, capítulo 8 y verso 1. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. Aquí dice el libro de la Torá de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Nehemías 8:1 dice que sacaron, ¿verdad? Trajeron el libro, otra vez, el Sefer de la Torá, el libro de la Torá, el libro de la ley de Moisés, dice aquí, la cual el Eterno había dado a Israel. Ahora, vamos a ver estos otros dos pasajes, y el primero es Nehemías capítulo 8, verso 14. Estamos en secuencia, es decir, acabamos de leer Nehemías 8:1 y aquí vamos a leer Nehemías 8:14. ¿Verdad? ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice Nehemías 8:1? De que trajeron el libro de la Torá de Moshe. Así, el libro de la Torá de Moshe, y comenzaron a leerlo. Ya más adelante, en el verso 14, nos dice la palabra de que y hallaron escrito, fíjense bien, y hallaron escrito en la Torá que el Eterno había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del séptimo día. Fíjense bien, es decir, aquí estamos viendo de que dice aquí que lo que hallaron escrito en la Torá que el Eterno había dado por mano de Moisés. ¿Qué hallaron escrito? Que los hijos de Israel tenían que habitar en tabernáculos durante la fiesta, ¿verdad? Del mes séptimo. La Torá que el Eterno había dado por manos de Moisés. En otras palabras, el libro que se comienza a mencionar en Nehemías 8:1, que dice allá que sacaron el libro de la ley de Moisés, aquí sigue diciendo, ¿verdad? Y dice que ya está escrito que los hijos de Israel en el mes séptimo tenían que habitar en tabernáculos y celebrar esta fiesta, que es la fiesta de Sukkot. Hasta acá podríamos decir, bueno, entonces el libro es la ley de Moisés, ¿no? No es la ley de Dios. La ley de Dios son las tablas. Entonces, pues no es lo mismo. Pues vean en el verso 18. Estamos hablando de lo mismo siempre. Dice Nehemías 8:18. Dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Aquí cerramos esta parte donde a este libro, llamado que es el libro de la ley de Moisés, también se le llama el libro de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no hay dos cosas, tal como que decir la ley de Moisés es una y la ley de Dios es otra. No, la Torá de Elohim se la entregó a Moisés para que Moisés se la entregara al pueblo. Por eso dice acá: y leyó Esdras en el libro de la Torá del Eterno cada día, desde el del primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. En otras palabras, estamos viendo que desde Nehemías 8:1, ¿verdad?, sacaron el Sefer Torah, que es la Torá del Eterno, que es la Torá de Moshe, ¿verdad? Que ya hemos dicho que la diferencia en cuanto decimos la Torá de Moshe, la Torá del Eterno, es que en este caso Moisés es el mediador del primer pacto. Por lo tanto, la Torá es la misma, cambia el mediador, porque cuando hablamos del nuevo pacto, estamos hablando de la Torá del Mashiach, o la Torá de Yeshua, ¿verdad? Que la diferencia la hace que es el mediador, pero la Torá sigue siendo la misma, el libro de la Torá del Eterno. Entonces,
teniendo esto en cuenta, fíjense bien, con todo y lo que había pasado, ¿verdad? Cómo el Eterno entregó la Torá y pues Josué, ¿verdad? Fue el sucesor de Moisés y fue el Eterno el que le dice en el capítulo 1 a Josué, ¿verdad? Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá. Es el Eterno. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que todo lo que hagas sea prosperado. Ese principio que el Eterno le está diciendo a Josué, hasta el día de hoy está en vigencia. Hasta el día de hoy tienen poder esas palabras. ¿Qué sucedió más adelante? Ustedes saben que nuestro pueblo, pues por las diferentes etapas que pasó, por la misma desobediencia, ¿verdad? Por la misma, ¿cómo decir? El hecho de no querer apegarse a la bendita Torá del Eterno, hizo que inclusive pues en cierto momento el rollo, fíjense bien, la Torá se había perdido. La Torá se había perdido. Increíble esto. La Torá se había perdido. Y es en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 8, fíjense bien, donde encontramos lo siguiente. Lean conmigo, amado. Dice así: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la Torá en la casa del Eterno. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, aquí yo he puesto porque se está hablando del rey Josías, este rey que comenzó a reinar a los 8 años, comenzó a reinar a esa edad porque a esa edad mataron a su padre. Cuando él tenía esa edad, entonces él tenía que tomar el reino. Y dice, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Eterno. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey, y luego el rey hubo oído las palabras del libro, la Torá, del libro de la Torá, rasgó sus vestiduras. Fíjense bien. En primer lugar, este sumo sacerdote, esto es algo para aprender, dice que este hombre encontró la Torá, es decir, el Eterno la había quitado de los ojos del pueblo. Así, el Eterno la había escondido porque no obedecían. Y esto sigue pasando, y siguió pasando y sigue pasando hasta el día de hoy. Cuando nosotros no queremos obedecer la Torá, cuando nosotros no queremos acercarnos al Eterno, el Eterno mismo oculta de nosotros su ley, su palabra. ¿Por qué? Porque no la queremos, no la apreciamos. Sin embargo, este era un momento especial porque allí había un hombre, un rey, que en los textos que siguen adelante, que yo no los he puesto, cuando dice que él rasgó sus vestiduras, luego dice que su corazón se enterneció, y el Eterno de hecho le hace una promesa por eso, porque él oyó, quitó la idolatría, hizo muchas cosas buenas este rey Josías, ¿verdad? El Eterno le hizo una promesa. Obviamente las cosas que estaban declaradas en el libro en el libro que pasarían, pues obviamente iban a pasar, pero él iba a ser apartado de lo que la misma Torá decía que iba a pasar. Entonces, un dato interesante es que Jeremías capítulo 1 verso 1 nos dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Es decir, este sumo sacerdote del que nos habla Segunda de Reyes 22:8, que encontró el libro de la Torá, es el padre del profeta Jeremías, ¿verdad? Eso lo tenemos aquí en Jeremías capítulo 1 verso 1. Este es Hilcías, uno de los sumos sacerdotes que hubo en aquel tiempo. Pero qué terrible, fíjense bien que la Torá se había perdido y luego pues la volvieron a encontrar.
la encontraron, ¿verdad? Y pues bueno, al encontrarla, fíjense bien, muy parecido a lo que acabamos de leer en los pasajes de Nehemías, porque por mucho tiempo, después de los 70 años de la cautividad, también, es decir, el libro de la Torá, también ya no sabían nada de ella. Por eso es que en Nehemías capítulo 8, Esdras leía la Torá a oídos de todo el pueblo, y el pueblo dice que lloraba oyendo las palabras del libro, y dice que ellos daban a entender lo que decía, porque por mucho tiempo no habían celebrado nada. Todo el pueblo lloraba, ¿verdad? Lloraba porque, es decir, no sabían ya todas esas cosas, y muchas cosas habían venido sobre el pueblo por no obedecer la ley de Dios. Sin embargo, pues les digo, con todo y esto, pues el Eterno no escondió la Torá a la vista de su pueblo, a pesar de las cosas, ¿no? A pesar de que el pueblo se desvía, siempre el Eterno es misericordioso. Baruch Hashem. Una de las cosas que la misma Escritura nos declara que el rey debía hacer todos los días, fíjense bien, es lo siguiente. Bueno, aparte de eso, bueno, dice acá, Deuteronomio capítulo 17, verso 18. Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta Torá, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá, y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días de su reino en él y sus hijos en medio de Israel. Una de las cosas que la misma Escritura nos manda es que el rey, vean, y estamos hablando en tiempos donde no había rey, todavía no había rey sobre Israel, pero ya pues estaba dicho, ¿verdad? Cuando hubiese rey sobre Israel, qué es lo que iba a ser el rey. Pero esto, fíjense bien, esto, si bien es cierto, está hablando del rey, pues ahora la pregunta sería, ¿acaso nosotros no podemos hacer lo mismo? Porque la Escritura nos dice que el objetivo de hacer esto es aprender a temer al Eterno su Elohim. ¿Acaso nosotros no tenemos que aprender a temer al Eterno nuestro Dios? ¿Acaso no queremos guardar todas las palabras de la Torá? ¿Acaso no queremos poner los estatutos por obra? ¿Acaso no queremos que nuestro corazón no se eleve, ¿verdad?, sobre nuestros hermanos? ¿Acaso queremos apartarnos de los mandamientos? No, nosotros igual, también nosotros no queremos elevarnos, no queremos que nuestro corazón se eleve, no queremos sentirnos más que los demás. Tampoco queremos apartarnos de la Torá ni a diestra ni a siniestra. Así se le dijo a Josué, nunca se apartará este libro, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Fíjense bien. Entonces estas palabras también podemos tomarlas hoy día para nosotros. Por esto es necesario, y por esto es que se llegó, ¿verdad?, a esta conclusión de leer una parte de la Torá todos los días. Por eso es que tenemos las aliyot, que se le llaman, pues, dividimos la Torá en 54 partes, y esas 54 partes se estudia una parte cada día de Shabbat, pero durante la semana se lee una partecita de la ley, de la Torá. Entonces, esto es importantísimo. Claro, podemos estudiar también más parte de la Biblia, claro que sí, pero una de las cosas que debemos de hacer es todos los días de nuestra vida también leer y estudiar una partecita de la ley de Dios, del libro de la Torá. Qué bendición que podamos tener una ley, una Torá,
una Biblia en español, porque ese es el objetivo al final de este tema. No digo de este día porque este solamente es la primera parte, pero cuando vayamos más adelante se van a dar cuenta qué bendición es tener una Biblia en español. Y esto lo digo porque algunas veces, ¿verdad?, cuando no entendemos o cuando quizás comenzamos a entrar en las raíces hebreas, pensamos y decimos, no, ya para qué, ya no quiero una Biblia en español, yo quiero una Biblia en hebreo, y el español es un idioma idolátrico, y aquí y allá, y comenzamos a menospreciar las Biblias que hay en español, y eso es un error. Es un error tremendo, tremendo error. Nos vamos a dar cuenta, no sé cuántas partes voy a hacer de este estudio, pero el tener una Biblia en español, o los que tienen una Biblia en inglés, o los que tienen una Biblia en alemán, o los que tienen una Biblia en ruso, o los que tienen una Biblia en chino, y los que tienen una Biblia en cualquier otro idioma del mundo, es una bendición muy grande. Y ese es el objetivo, que conozcamos cómo nos llegó la Biblia, el libro de los libros, la palabra de Dios. ¡Wow! Bueno, vamos a avanzar. Otra de las cosas que había que hacer, fíjense bien, y eso está en Deuteronomio capítulo 31, verso 9, en adelante, está escrito, fíjense bien, en Deuteronomio capítulo 31, verso 9, dice así: y escribió Moisés esta ley, es decir, la Torá, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Eterno, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, aquí estamos hablando del año sabático, el año de la Shemitá, justamente en la fiesta de Sucot o de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, fíjense bien, ni uno se queda, varones, mujeres, niños, tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, fíjense bien qué lindo esto, para que oigan y aprendan y teman al Eterno nuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Si ustedes ven, muy similar a las mismas palabras por las cuales el rey debía de hacerse una copia para él y leer en ella todos los días de su vida. Otra de las cosas importantísimas acá es que justamente había de congregar durante la fiesta de los tabernáculos en el año de la Shemitá a varones, mujeres y niños. Alguno de nosotros podría decir, bueno, los niños mejor, ¿por qué no? Pues van a estar haciendo bulla, ¿verdad? Mejor dejémoslos en la casa, que los cuide alguien. No. No podemos dejar a los niños afuera. Una de las cosas que me hace recordar cuando Faraón no quería dejar ir al pueblo de Egipto, y Faraón le pregunta a Moisés: ¿y quiénes van a ir? Le dice. Pues vamos a ir, no, pues vayan los varones. No, dijo Moisés, no iremos nosotros. Iremos nosotros, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras ovejas, ni una pezuña dejaremos en Egipto. Es decir, el Eterno nos quiere a todos. Nadie es menos, nadie es más, y todos somos importantes a los ojos de nuestro Padre. Ni las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros, para el Eterno valemos la sangre del Mesías. Fíjense bien, y fíjense en lo que dice acá: para que oigan. Shema Israel, oye Israel, para que oigan y después aprendan y luego teman al Eterno vuestro Elohim. ¿Para qué? Para cuidar de cumplir, para cuidar y cuiden. Eso significa que hay que tener un delicado cuidado con la ley, con la Torah, y cumplirla, tratar de cumplirla, tratar de obedecer a Dios. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Eterno vuestro Elohim todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vean,
Esto es algo que, wow, tenemos que comprender y entender cómo piensa nuestro Padre. Qué tan importante es para Él que nosotros entendamos su Torah, que comprendamos su palabra y que la pongamos en práctica. ¿Por qué? Porque el éxito que nosotros tengamos en la vida, el éxito que tengamos en todas las cosas que nosotros emprendamos, va a depender de nuestra obediencia, de nuestro temor, de nuestro amor a Dios. La misma palabra dice, ¿verdad?, que el principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Las guerras en tiempos pasados se ganaban no porque eran fuertes, no porque eran muchos, no porque estaban bien entrenados. Simplemente las guerras las ganaban cuando el pueblo obedecía y temía al Eterno. Tenemos múltiples ejemplos de guerras que fueron ganadas no por la fuerza del pueblo, no porque eran bastantes. Jerobal, llamado Gedeón, con 300 hombres derrotó una multitud increíble de enemigos. En otra ocasión ni siquiera hubo lugar para que ellos pelearan, y de hecho ya me acordé que aquí tampoco. El Eterno peleaba por ellos y el Eterno también pelea por nosotros. Wow, hay tremenda enseñanza. Por eso estoy, comenzando con esto, es decir, con la primera parte de las Escrituras, que va a venir a ser el Evangelio, que va a venir a ser la base, fíjense bien, de lo que luego va a ser el Tanakh, es decir, de lo que luego va a venir a ser el primer canon, es decir, el compendio de libros que van a componer lo que se le llama, o de lo que se va a llamar después, o mal llamar, el Antiguo Testamento. Como digo, el nombre es Tanakh. Vamos a seguir. Tenemos acá, después de tanto tiempo, fíjense bien, después de tanto tiempo, después de que la Torá se pierde, después de que las tribus de Israel se divide en dos naciones, una parte va al exilio, la otra parte también es llevada al exilio, pero regresa. ¿Por qué? Estamos hablando del reino del sur, el pueblo judío. Fue llevado cautivo a Babilonia durante 70 años, pero después de los 70 años regresaron una vez más a la tierra. Una vez ellos en la tierra, pues mantuvieron, ¿verdad? De hecho, Nehemías, Zorobabel, el sacerdote Josué y Joshua, Esdras, todos ellos, fíjense bien, son parte de la restauración del segundo templo y pues regresaron, ¿verdad? El templo siguió funcionando y tuvieron con ellos la ley, es decir, la Torá, el libro, el Sefer Torah. Dice acá el título, la Septuaginta. Esto aproximadamente en el siglo III, fíjense bien, aproximadamente en el siglo III, por primera vez, oiga bien, por primera vez las escrituras hebreas se van a traducir a un idioma no hebreo. Hubo un rey llamado Ptolomeo de Alejandría, él tenía una biblioteca muy grande y pidió a los judíos de aquel tiempo que él quería tener una copia de la Torá en griego. Los judíos pensaron, si traducimos al griego, pues cuánta parte se va a perder. ¿Y por qué pensaron eso? Porque realmente cuando algo se dice en un idioma, y especialmente cuando hablamos del idioma hebreo, y se traduce a otro idioma, pierde ciertas características, pierde cierta riqueza que solamente existe en el idioma, en este caso pues en el idioma materno, en el idioma que el Eterno había entregado la Torá, el hebreo, el ibrit. Sin embargo,
accedieron a la petición. ¿Cuál fue una de las causas por las cuales, hubieron varias causas por las cuales los judíos en aquel tiempo, se dice que Eleazar era el sacerdote en aquel tiempo, el sumo sacerdote, y se dice que accedieron a que esto se diera enviando a un total de 72 judíos en representación de las 12 tribus de Israel, es decir, 6 por cada tribu. 6 por 12 es justamente 72. Dos razones. Una de ellas es que, pues, no hacerlo, esto implicaría para ellos salir del país. ¿Por qué? Porque el rey no iba a estar contento con un no. Entonces, pero a la misma vez pensaron lo siguiente y dijeron: muchos de nuestros hermanos que fueron exiliados, tanto las 10 tribus de Israel como muchos judíos ya en ese tiempo ya no hablaban hebreo. Prácticamente habían perdido su lenguaje y se encontraban mayormente hablando el idioma griego. Entonces, lo que los animó a que pudiesen ellos traducir la Biblia, traducir la Torá al griego, fue justamente eso. Se acordaron de las palabras que habían encontrado también en las mismas escrituras, donde cuando habían cruzado, por ejemplo, el Jordán, habían pintado unas piedras con cal. Y esas piedras con cal, ¿para qué las pintaron con cal? Para escribir ahí la Torá. Y de hecho, los comentarios de los antiguos sabios de Israel, en los antiguos escritos, antes eran orales, hoy son escritos, se dice que escribieron la Torá en los 70 idiomas. ¿Para qué? Para que los demás pueblos de la tierra también conocieran al único Elohim verdadero, dejaran la idolatría y viniesen al único creador de los cielos, de la tierra y de la mar, Hashem. Inspirados por ese amor hacia los expatriados, hacia las tribus en la dispersión, accedieron, fíjense bien, a esta petición y de hecho, pues el rey Ptolomeo les hizo un banquete de 7 días donde estuvo con ellos preguntándoles muchas cosas, ¿verdad? Para ver la sabiduría de ellos, y después de esos 7 días colocó a cada uno de ellos en una, vamos a decir, en un cuarto separado, en casas diferentes, a que comenzaran a traducir la Torá. ¿Y por qué lo hizo así? Porque quería tener lo más certero. Es decir, si todos traducían lo mismo, es porque estamos hablando que tenían algo que verdaderamente pues era igual, ¿no? No algo que cambiara, porque él sabía perfectamente también de que cuando algo pasaba de un idioma a otro, perdía la riqueza, se pierde la forma de explicar inclusive. Pero pues al final de todo se hicieron las comparaciones, ¿verdad? Y los 72 judíos habían traducido exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que pasó a llamarse la Septuaginta, que de hecho el nombre de la Septuaginta significa significa 70 en griego, se redondeó el número de los 72 judíos, ¿verdad? Porque son del Reino del Sur. El número de los 72 judíos se redondeó a 70 y pasó a llamarse la LXX. L es 50, X es 10 y la otra es X es 10, ¿verdad? Entonces ahí en números romanos tenemos 50. 70, perdón, la Biblia de los 70. Y pues tampoco fue una coincidencia, ya que cuando hablamos del número 70, hemos hablado en otros estudios que el número 70 representa siempre sigue representando en la Biblia a las naciones gentiles. Fíjense bien, las naciones gentiles. Tenemos diversas oportunidades
donde encontramos el número 70. Uno de ellos recuerdo que es cuando Israel llega a un lugar llamado Elim, donde se dice que habían 12 fuentes de agua. Esas 12 fuentes representan a las 12 tribus de Israel, y habían 70 palmeras, representan a las 70 naciones existentes en aquellos tiempos. También durante la fiesta de Sukkot, que otro de los nombres de la fiesta de los tabernáculos también es la fiesta de las cabañas y también es la fiesta de las naciones. Durante los 7 días se hacían sacrificios se hacían sacrificios de 70 toros. Fíjense bien, por las naciones. Y por esta razón, fíjense bien, también importante acá, la versión que tradujeron fue llamada así, la Biblia de los 70. En otras palabras, vemos acá algo que inclusive después para el pueblo judío ellos pensaron de que traducir la Biblia a otro idioma, en este caso, pues era un error, ¿verdad? Muchos decretaron un ayuno para el día que se había hecho esto. Pero en el Eterno, en la inmensa compasión y misericordia, fíjense bien, se hizo esto para poder alcanzar a aquellos que ya no hablaban hebreo, aquellos hijos de Israel que habían perdido su lengua semita, aquellos que estaban hablando griego. Fíjense bien lo que el Eterno hizo. Estamos hablando del comienzo, porque nosotros no sabemos griego, muchos de nosotros. Pero bueno, aquí vamos viendo no solamente el hecho de cómo se dio esto, sino cómo se manifiesta el amor del Eterno para el pueblo y para la humanidad. Total, recuerdo también que en el mismo Nuevo Testamento, nuestro Mesías, cuando los manda de 2 en 2, dice la Escritura que mandó a 70. Yeshua mandó a 70. Y podemos encontrar quizás en otros lugares este número. De hecho, el número de los años que el reino del sur estuvo cautivo en Babilonia fue 70. 70 también. También hay una profecía que está relacionada con Israel y las naciones, que es la profecía de las 70 semanas. Entonces el número 70 no es un número al azar, es un número que nos habla de algo, y nos habla del amor del Eterno por su pueblo en la diáspora, el amor del Eterno por la humanidad, por alcanzarlos, o por alcanzarnos, más bien dicho. Entonces, aunque más, es decir, en el otro estudio que tengamos, vamos a hablar un poco más de la Septuaginta, porque hasta acá lo que es la Septuaginta no es la Biblia como hoy se conoce la Septuaginta, porque lo que hoy se conoce como Septuaginta es la Biblia completa de Génesis hasta Apocalipsis. Pero en este caso, cuando hablamos de la Septuaginta, solamente estamos hablando de los 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. De hecho, pues acá los libros que hoy tienen las Biblias en español y las Biblias en inglés, prácticamente los nombres los tomaron de la Septuaginta: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que también eran nombres, como explicamos en el estudio pasado, que también en la tradición judía también se les conocían con estos nombres. De hecho, digamos, las Biblias que hoy en día se conocen digamos en el mal llamado Antiguo Testamento, el orden que tienen los libros hoy en día es según la Septuaginta, que ya, como hemos visto en la Biblia hebrea, en el Tanakh, originalmente son 24 libros y el orden es diferente, pero el orden que sigue las Biblias hoy en día es el orden de la Septuaginta. Ahí aparece Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y así, tal como está, así también llegó a estar. Sin embargo, pues la formación de la Septuaginta es un estudio que lo vamos a dejar para más adelante, ¿verdad? Justamente también con otras traducciones, con otras traducciones que vinieron más adelante,
con los rollos del Mar Muerto también, que es otra historia también que es parte de la misma, de cómo nos llegó la Biblia. También vamos a hablar sobre ello. Pero en este caso, pues ya para el tiempo del pacto renovado o del Nuevo Testamento, por decirlo así, ya se tenía, vamos a decir, un canon. Un canon es como un orden de libros, es decir, un conjunto de libros que se considera inspirados por el Eterno, por Dios. Entonces, y se dice pues de que ya para el tiempo del siglo I ya se tenían, ¿cómo decir? Todo lo que es lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Se dice que fue Esdras o Ezra, ¿verdad? Quien, vamos a decir, hizo la compilación de todos los libros, ¿verdad? Y aunque hubo algunos tardíos en entrar, como en el caso del Cantar de los Cantares, como el caso de Esther, como el caso de Job, al final pues obviamente entraron dentro del canon y formaron los tres grandes rollos, conocidos como la Torá, que hemos hablado, los Nevi'im y los Ketuvim. Es decir, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos que se pueden decir hoy en día los libros históricos, que comenzaban de hecho con el libro de los Salmos. Por ejemplo, ya en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Yeshua, ya, es decir, tenemos acá en Lucas 24:25, Juan 5:39 y Juan 5:46, en Lucas 24:44 y segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15, tenemos pasajes que pues nos dicen de que ya, pues, es decir, tenemos un canon. Ya tenemos que en el tiempo de Yeshua y los apóstoles, ya ese canon está prácticamente formado. Es decir, los 3 libros. Lucas 24:25 dice: entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí estamos hablando en todas las escrituras. Luego, Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Juan 5:46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Aquí es una cita relacionada directamente a la Torá. Lucas 24:44 está escrito: y él les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito sobre mí en la Torá de Moisés, en la Torá, en los profetas. Aquí encontramos la Torá, que es la Torá, los primeros 5 libros, los profetas, los Nevi'im y los Salmos, que justamente los Ketuvim eran, y hasta la vez en la Biblia hebrea va encabezada por el libro de Tehillim, el libro de los Salmos. Luego, segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15, dice así el apóstol Pablo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Fíjense bien, ya aquí se refiere a todo lo que es el compendio de todos los 24 libros, que luego pues van a pasar a ser una Septuaginta, un total de 39 libros, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación en la fe de Yeshua HaMashiach, o del Mashiach Yeshua. Y toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim, de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tal como podemos haber observado, pues tenemos hasta acá la importancia de lo que es, en primer lugar, la Torá, los profetas y los salmos. En el tiempo de Yeshua, los apóstoles,
en el tiempo que se escribe el Nuevo Testamento, no existía Nuevo Testamento. Para el Mesías, para los discípulos, para el apóstol Pablo, para Santiago y para todos los escritores del Nuevo Testamento, lo que para ellos es escritura inspirada por el Eterno es lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, que hemos dicho que su nombre es Tanakh y la base del Tanakh es la Torá. Entonces, vamos a cerrar nuestro estudio hasta acá. Con ayuda del Eterno, pues la siguiente semana vamos a seguir con la segunda parte, donde va a llevar varias partes, ¿verdad? Y pues espero hablar un poco más a fondo sobre la Septuaginta y sobre el Nuevo Testamento, es decir, los libros del Nuevo Testamento. Después pues vamos a tener un momento donde la Biblia se forma, ¿verdad? Y cómo es que va sufriendo traducciones, pero que a la misma vez, ¿cómo decir? Hemos dicho que cada vez que se traduce la Biblia a otro idioma pierde riqueza en cuanto al contenido, pero hay una cosa que esto es increíble. Si bien es cierto, pierde contenido y riqueza y todo, el Mesías nos dijo algo. Y dijo que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos iba a enseñar todas las cosas que Él había enseñado. Por lo tanto, ¿verdad? Al hablar de todo esto, y hoy en día poder tener una Biblia en español, les digo, no fue una tarea sencilla. Tener una Biblia hoy en nuestras manos es un milagro. Es un milagro. Y cuando avancemos, pues ustedes mismos van a decirme si esto es así o no. Así que, pues, vamos a llegar hasta acá, vamos a hacer una oración y, bueno, que sea nuestro Padre Eterno el que nos siga dando la sabiduría para poder conocer las grandezas de su palabra. Vamos a orar, amados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo. Gracias le damos, Abba, por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita palabra. Gracias por esa palabra de vida. Gracias por su Torá. Gracias por los profetas. Gracias por los escritos. Gracias por el Nuevo Testamento, el pacto renovado. Gracias por el libro de los libros, la Biblia. Gracias, Padre. Gracias por todas las cosas que pasaron, que si no hubiesen pasado, jamás nosotros hubiésemos conocido estas maravillas. Pero sabemos que usted pues nos anduvo buscando y nos encontró, y todavía anda buscando muchas ovejas que andan sin redil y sin pastor, pero que estamos orando y estamos tratando de llevar una vida en santidad para que también ellas sepan un día, muy pronto, que también son parte de su pueblo. Gracias, Abba, toda Rabá, gracias por todo. Elevamos nuestra oración en el precioso y santo nombre de su Hijo Yeshua y decimos juntos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ha sido una bendición una vez más el poder compartir la bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Si el Eterno nos da la vida, el día miércoles y el día jueves, pues vamos a continuar estudiando el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Así que bendito el Eterno, ¿verdad? Bendito sea el Eterno, bendito sea el nombre de Yeshua, y pues que nos dé la vida para seguir estudiando su bendita palabra. Shalom Ubrahot. Paz y bendiciones, mis amados.